Hola, mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles, su servidora Berenice Sams se complace en traerles un nuevo tema, una nueva experta y sobre todo estar en un maravilloso espacio. El día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Guadalupe Romero. ¿Cómo nos encontramos hoy, Lee? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Berenice, por la entrevista. Pues ya, terminando febrero, entrando marzo. Tan Claro rápido. que sí. Pues yo estoy muy agradecida porque nos regala de su conocimiento, de su historia, desde donde es experta, pero también antes de empezar con el tema que está muy bueno, nos gustaría preguntar, ¿por qué la psicología? ¿Qué le llamó la atención en este interactuar, aportar al humano? Cuéntenos. Muchas gracias. Pues mira, yo cuando estaba en la prepa estaba como en la crisis que muchos luego entramos en qué voy a estudiar. Yo me acuerdo bien, bueno, yo soy originaria de Tehuacán, por cuestiones de estudiar en la universidad, pues me vine aquí a la ciudad de Puebla y me quedé. Pero en mi preparatoria yo tenía un maestro, bueno, el director, que nos daba clases de superación personal. Y entraba mucho, me acuerdo que era la clase de las 7 de la mañana, o sea, éramos dos grupos de sexto y eras a las 7 de la mañana en la primera clase y obviamente todos cansados, todos durmiendo. Y a mí me gustaban las clases porque, y hasta yo me acuerdo que eran los miércoles y jueves a las 7 de la mañana, porque él hablaba mucho sobre los pensamientos, cómo influyen tus creencias, los hábitos. Entonces entraba mucho esta parte de cómo los pensamientos influyen y de dónde vienen esos pensamientos, esas creencias. Entonces yo me acuerdo que cuando era psicología decía, ay no, me voy a morir de hambre, esto y aquello, pero no sabía qué era la carrera, o sea, realmente no tenía la experiencia. Y la única experiencia cercana era la psicóloga de la preparatoria. Y decía, ay, ¿cómo voy a estar ahí atendiendo a niños, chamaquitos? Yo decía, no. Me acuerdo bien cuando era de, ¿qué vas a estudiar? Y me dije, pues no sé, y me iba más por administración de empresas, me acuerdo que me llamaba la atención derecho, pero como que no me llenaba, y me acuerdo bien que esa vez fue una día que fue receso, yo ya estaba así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Ya estaba mi último año, y fui con el director y le dije, oiga, es que a mí me gustan mucho sus clases, me gusta los temas que dan, la verdad, pues, o sea, puedo estar Me ahí. apasiona. Exacto, y no me aburro y quiero saber más. Y me dije, oiga, ¿y qué carrera estudia eso? Y me dijo, psicología. Oh. Y yo, no, no puede ser, pero me hizo un buen ejercicio y me dijo, vas a conocer bien la carrera. Me dijo, vas a conocer a 5 diferentes psicólogos, me dijo, pero de diferente dinámica y ve bien, porque me acuerdo mucho que decía, la vocación es hacer algo que te gusta, jugar y aparte que te pagan por eso, ¿no? Pero es jugar, que siempre puedes estar ahí, que nunca te cansas si quieres más. Y yo me acuerdo que decía, es que eso me gusta, pero en sus clases. Entonces, me acuerdo bien del maestro Carlos que él me dio los contactos, me dijo, ve con la psicóloga de la escuela, ella me contactó con un psicólogo clínico, luego con una psicóloga empresarial, luego una psicóloga social, y me hice la tarea de ir a entrevistarlos. Y ya ver otra perspectiva desde el experto que eran ellos, Claro. dije, sí, sí quiero, o sea, me gusta y todo, y yo me acuerdo que la primera vez que entré a mis clases en la universidad, fue de, yo sé que quiero, primero me iba para psicología organizacional porque desde antes siempre me gustaba la parte empresarial, claro. Y ya en el transcurso pues ya te enamoras de las otras áreas, claro. Pero sí dije, sí, yo voy para esto y todo. Entonces yo me acuerdo que desde mi primer semestre hasta el último, todas las clases las disfruté, o sea, todas. Hay áreas que digo, bueno, trabajar con niños no es lo mío, o sea, porque literal sí me gusta trabajar con ellos, pero se chupa la energía. Para mí hay otros que dicen no, ¿no? O sea, a mí me encanta y todo, y salgo con más energía, pues también es la población que más se adapta, pero aún así disfrutaba esas clases, o sea, entender con los maestros. Yo también era que me acercaba con mis maestros, oigan, es que tengo un evento, ¿quién me apoya? Yo era de yo voy, quiero saber, o sea, siempre tuve esa iniciativa y siempre ese aprendizaje de lo que me gusta y me apasiona y seguir haciéndolo. Y es lo que hasta ahorita seguimos haciendo. Eso te gusta, eso te apasiona, sí. Como comentas. Y te enfocas en el sistema. Exacto. En el enfoque sistémico. Lo dije al revés. Ahí vamos, ok. En el enfoque del sistema. El enfoque sistémico. Centrado y analizar los sistemas. Porque yo me acuerdo bien como mi primera maestra, la maestra Elizabeth Eng,
era de todos nosotros, desde que nacemos, ya somos parte de un sistema, y hasta que morimos, seguimos siendo parte de un sistema. Nuestra historia, aunque ya no estemos físicamente, sigue siendo parte de un sistema. Padrísimo. Y desde que la familia es el sistema nuclear, que es la base principal de todo, y del ser humano, y de los otros sistemas en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en las parejas, en los amigos, seguimos siendo parte de diferentes sistemas. Claro. Y eso influye toda nuestra vida, desde que nacemos y hasta inclusive después de la muerte. ¿Qué impacto tiene las personas en el sistema? Claro que sí. Y precisamente ese es el tema, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos acomodar nuestra historia y también cómo llevar una vida donde aquello que nos esté generando cierto ruido, ya sea en el trabajo, en la pareja, con la familia, con los amigos, desde ahí esa es su labor? ¿Por qué la importancia de este enfoque? La verdad, para mí, sí es un enfoque muy completo. Existen los otros enfoques, cognitivo, conductual, humanista, ¿sí? Obviamente, para mí este enfoque es muy, o sea, de una perspectiva muy completa, muy amplia. Inclusive me gusta mucho que llega a un punto de el decir, bueno, ¿cómo el individuo influye en el sistema? Y el sistema influye en el individuo. O sea, inclusive nosotros, ciertos cambios que nosotros hagamos en nuestra vida también influyen en el sistema. Claro. Positivos o negativos. Pero siempre va a haber resultados. Exacto. Entonces, yo me acuerdo desde el enfoque, desde la perspectiva de la empresa, somos un sistema y es el lugar donde pasamos 8 horas de nuestra vida. Casi le invertimos mayor parte de nuestra vida en trabajo y es un sistema. Claro. Entonces, a mí me encanta cuando voy a las empresas porque mucha gente dice, no, ese es el trabajo, esto es nada más cuestiones que pues obviamente vas ahí, haces tu servicio, pero dices, no, compartes muchas cosas. Como habías comentando, ¿no? Das de tu energía. Exacto, tiempo, energía, conocimiento, creencias. Me encanta porque hay empresas que dicen, es que yo llevo 10 años y me encanta porque, bueno, da risa, es que esa persona que es mi mejor amiga se parece a mi hermana. Es que la persona con que tengo mucha confianza me recuerda a mi tía, ¿no? Entonces tenemos cierta sinergia o ciertas características para que pues quedemos en ese sistema porque también influye nuestras experiencias de vida para decir sí, aquí me quedo. Ok, qué bueno que comentas porque fíjate que has tenido muchos temas. Le mando un beso enorme a los que están conectados. Valentín, Reni, compartan, muy buen tema. Fíjate que hay personas que se generan conflicto en el área laboral y, lógico, reconozco que hay lugares, vínculos que vamos a escoger y vínculos que no podemos escoger, que son el área laboral, ¿no? Exacto. Es un vínculo que no vamos a poder escoger, ¿no? Pero ¿cómo es que yo, si estoy en un trabajo donde me está generando conflicto, donde no me estoy sintiendo cómoda, cómodo, puedo llevar una armonía, puedo llevar mi trabajo sin que sea pesado, sin que sea desgastante? La problemática ahí sí es mía o es de la persona con la que estoy interactuando o las personas de mi entorno laboral. Qué buena pregunta. Gracias. Muchas veces sucede en las empresas, no, es que yo no me siento a gusto o sentimos que el problema es tal persona. Toda dinámica de interacción siempre es de dar y recibir. Para que una persona reaccione de esa manera es porque hay algo en el entorno, en la interacción, para que la persona reaccione o genere una respuesta automática a esa forma. Wow. ¿Qué se ve en la dinámica en las empresas con el enfoque sistémico? ¿Qué elementos? Porque obviamente cuando uno entra desde afuera, pues ve una dinámica, porque dices, oye, ¿por qué hacen esto y aquello? Porque tú eres el elemento externo ajeno que no entra en automático. Los que entran ya tienen una cultura organizacional, ¿sí? Okay. Ya es normalizado que así es. Que así tiene que ser. Exacto. O inclusive que la dinámica de interacción así es. Entonces, y como las familias, es que siempre ha sido así. ¿Cuándo sabemos que ese recurso, ese patrón, esa creencia, esa dinámica, ese hábito ya no funciona? Cuando genera síntomas de inestabilidad. Ok, ¿sí? Interesante. Entonces, cuando genera eso, algo no está haciendo o algo está pasando que no está generando un buen resultado. Okay. ¿Sí? Cuando uno llega como agente externo, como consultor, o sea, cuando yo voy a las empresas como consultora, no es que tenemos esta problemática y todo, el primer paso es observar, ¿no? Aprobamos la dinámica de la investigación. ¿Cómo se presenta? ¿Qué tan frecuente? ¿Solo esta persona? ¿Otras personas más? ¿Sí? Si es esta persona, ¿qué está pasando con su alrededor, su interacción? Para decir, sí reacciona por esto o es por agentes externos.
porque Sí. también, o sea, tus problemas que vienes de la vida personal, Claro, sí. entras al somos trabajo y humanos. no se quedan afuera, No, entras entran con... contigo. Entran contigo y se van contigo. Exacto, Y entonces, cobran contigo. exacto. Sí. Y ahí entra, es una dinámica externa que la persona no sabe cómo y por eso también está afectando en su trabajo o también entra una dinámica en el trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es uno, ahora sí que va haciendo ese análisis en decir, ¿qué está pasando para que esto se presente? ¿Alguien más le está presentando? Sí, puede ser, pero el que más genera estos síntomas es esta persona, ¿sí? Y ya va a generar otra dinámica porque entonces decimos, ¿qué está generando esto? Ah, pues puede ser, por ejemplo, lo que salió en la norma 035, que el entorno no esté el adaptado, ¿sí? Que la parte de la convivencia, comunicación, la dinámica del estrés, ¿sí? Entonces ahí preguntamos, ¿qué hace la empresa, ¿sí? Para poder apoyar, ayudar a estos elementos o pues muchas veces la cultura organizacional, pues es que ellos tienen que saber cómo. La cultura mexicana del trabajo es, pues es que ellos tienen que saber cómo. Exacto, y de acuerdo a lo que escucho, sí, es esa parte donde a veces justificamos, la gente no quiere trabajar, ¿no? Es que si quisiera trabajar, no se andaría quejando. No, porque al final todo influye. O sea, al final si yo me siento cómodo en un trabajo, también voy a relacionarme, a sacar el trabajo de la mejor forma, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Yo creo que, como dices, son más constructos sociales donde, es que no quiere trabajar. Si tuviera ganas de trabajar, si tuviera hambre, entonces sí aguantaría y estaría Vendría y trabajando, estaría, no exacto, se no se quejaría. quejaría. Pero todo al final, si no nos quejamos también, si cargamos todo esto, enferma Sí. De y era hecho, una es problemática una... para la sociedad también. Exacto. Muchas enfermedades que generan la incapacidad en las empresas son por estrés. Cierto, O sea, famoso sí burnout, hay un ¿no? porcentaje que hubo una lesión en el trabajo, pero la mayoría es por estrés. Entonces, también entra mucho esto del bienestar organizacional. Sí, o sea, obviamente el trabajo genera un impacto importante en nosotros, pero nuevamente es un lugar donde estamos 7 días a la semana, 6 otros, unos 5, pero jornada laboral muy larga, ¿sí? O sea, literal, hay casos en que solamente llegas a tu casa a dormir, ¿no? Cierto. Entonces, ahí entra el decir cómo el bienestar también influye en las empresas, porque también es un efecto secundario. Si la persona sale estresado por el trabajo, llega a la casa. Sí, se descarga con la pareja, Exacto. con los hijos, Y con si la ellos van familia. a vivir eso, también qué efecto secundario va a surgir en ese siguiente sistema. O Cierto. viceversa. Si hay una situación muy conflictiva o una situación pesada en la familia, también llega a afectar. Por eso ayuda mucho en la evaluación de la norma 035. También es importante hacer bien la evaluación, es qué está sucediendo con el personal, el capital humano. ¿Sí? Sí, obviamente estamos, y el trabajo es parte fundamental, pero no somos máquinas. O sea, es importante también ver esta calidad de vida, pero también en la parte mental y emocional. Sí, claro. Exacto. Sí, ahorita que lo escucho, cuando salió la ley silla, oigo luego personas que dicen, tengo mis 15 minutos de mi ley silla. Le dije, órale, cuéntame cómo es eso, ¿no? Y me platican que pues, salen, se relajan, están. Hay otros que ya implementaron media hora de sueño también, algo necesario para volver a Exacto. estar al 100. Y hay otros que todavía les falta mucho, Y claro. esa es la cultura organizacional, cómo se genera la cultura organizacional, cómo todos los elementos del sistema promueven, normalizan o hace que continúe estas dinámicas, estas creencias, lo que es la cultura, la tradición, creencias, aspectos que se normalizan. Muchas veces también pasa, no, es que ¿por qué cuando reclutamos personas entran y cambian si se vean un buen perfil? Checa cómo está tu cultura organizacional. Porque, También puede enfermar el contexto, exacto, el puede entorno. inclusive el decir una buena experiencia o Ajá. modifica a cómo está la persona cómo está la empresa. Y fíjese, sí, cierto. Y fíjese que ahorita que la escucho, Freud decía esa parte que nos está diciendo el padre del psicoanálisis, decía que todos nosotros lo que somos en nuestro hogar lo podemos llevar al trabajo y viceversa. Y si no estamos aquí bien, tampoco vamos a estar bien allá. Exacto. Pero también si estamos bien aquí y está mal allá, puede generar un equilibrio o viceversa. Pero si en ambos lados está mal, estamos tronados. Exacto. Entonces, puedo enfermar, como había comentado, el contexto también de la pareja, de la familia, si yo no estoy siguiendo mi sistema. Porque al final, como comenta y apoyo en todo esto, somos parte de un sistema. Nuestro propio cuerpo lo habla, ¿no? Pies son pies y hace lo que le toca a pies, cabeza hace lo que le toca a cabeza. Entonces, también tenemos que ir reconociendo que nos toque desde dónde nos posicionamos. Y en el rol de la pareja,
ahorita que la escucho. Pues mira, en la pareja es interesante. Yo que veo casos de, por ejemplo, de temas de pareja, o muchas veces y me encanta porque nosotros cuando escogemos una pareja, siempre les digo, de todas las opciones, esa persona tuvo algo para que a ti te llamara la atención y de todas sus opciones tú tuviste algo para que tú le llamaras la atención. ¿Qué es eso que nos ayuda a conectarnos la similitud de nuestros sistemas? ¿Sí? Porque como tú vienes de una familia y qué te dicen de los hombres, qué te dicen del amor, desde pequeños lo que nos dicen o vemos, porque por ejemplo, ¿no? La experiencia de papá y mamá es el primer ejemplo de lo que es el amor. Claro. Luego los tíos, los abuelos, luego lo que te dicen, no, es que los hombres y cuando te cases, o sea, desde ahí ya nos está nutriendo el sistema. ¿Sí? Cierto. Entonces, cuando nosotros escogemos la pareja, es la pareja ideal o incluso justa a la que nosotros tenemos el concepto de lo que es la pareja. Cuando muchas veces vienen los problemas de pareja, siempre pregunto, a ver, en tu casa, ¿cómo es la dinámica? No, pues es igual. O sea, también mi relación con mis papás, igualita. No, pues es que de mis tías y con mi mamá, ninguna pareja es estable. Tienen estos hábitos, estas cosas, y tu pareja también. Y es como de, mira nomás. Sí. Y la pregunta hay, y muchas veces dicen, pero ¿por qué siempre me tocan esos hombres? No, los hombres que escoges siempre son los que son adaptados a tu sistema. Entonces, desde que pequeño tú aprendiste para que decir, sí, esto es el amor, y me compro esa idea. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues es cambiar esas creencias. ¿Sí? Ok, y el enfoque sistémico me ayudan a cambiar las creencias. Identificarlas. Y entonces yo elijo crear mi propio sistema. ¿O cómo? Ahí está muy interesante porque muchas veces también es la historia de nuestro sistema. Ok. O sea, para que las parejas llegaran a ese sistema hay una razón y motivo. Entonces, me gusta mucho porque a veces vemos con juicio, por ejemplo, a nuestros padres. No, es que mi mamá porque soportó tanto y mi papá porque fue así, ¿sí? Y es que porque, entonces cuando nosotros, y a mí me gusta mucho esa tarea de decir, bueno, vamos a conocer a tu sistema, porque para que tus papás se conocieran, ¿sí? Algo pasó en sus vidas para que se quedaran en uno y el otro y se mantuvieran juntos. Claro. Y la parte más bonita que les digo y ese grande sacrificio es tú llegaste a la vida. Si no hubiera sido por eso, tú no hubieras llegado a la vida. ¿Cierto? Si tus abuelos no hubieran hecho eso, tus padres no hubieran llegado a la vida. Los sistemas, por sobrevivencia, a veces generamos o estamos tomando las mismas creencias, lealtades, todo para sobrevivencia del sistema. Y aquí entra una dinámica social, porque obviamente es las generaciones. O sea, en tiempos de antes, les digo a las mujeres, en el tiempo de antes, en los tiempos de nuestras abuelitas, tenían la libertad de escoger el hombre por amor o por necesidad. Pues antes era por necesidad, por estatus económico también. De hecho, era como un intercambio de moneda, ¿no? Exacto. E inclusive hasta en ciertas dinámicas era un dote. Pero todavía, ¿no, Lee? Aunque tenemos esa libertad, yo escucho, ahí me corrigen, ¿vale? Y escriban y compartan. Fíjate con quién te vas a casar, ¿no? ¿Qué te va a ofrecer? Exacto. ¿Qué le puedes ofrecer, no? Ay, no, qué fuerte. Pero antes eran ideas mucho más fuertes. Esas creencias eran, ¿y con quién te vas a casar, no? Entonces muchas veces no era por amor, por necesidad. Ese era el tiempo de los abuelos, ¿sí? Y se tuvieron que aguantar muchas cosas, ¿sí? Inclusive en esos tiempos, una mujer divorciada, ¿cómo era ser vista? Sí. ¿Sí? Ahora, en la generación de los padres, o sea, ¿qué sucede? Bueno, pues, ¿qué ejemplo tuvieron? Y ellos a su manera trataron de hacerlo diferente, pero a ver, en sus tiempos había terapia, había accesibilidad a esto, o sea, un cambio de dinámica de generación también que está surgiendo en nuestras vidas. Las generaciones futuras también generan esto. Entonces ahí entra, ¿no? Tus papás o los padres con lo que más pudieron, llegas tú y ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo diferente, pero no verlos ya con juicio, sino con comprensión y compasión. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Exacto. Porque, como comentas, fue una generación donde pues se imponía, más que elección, se impone. Y también, ¿por qué no invitarnos a desestructurar, no? Esa parte de que te conviene y todo esto, y te has puesto a pensar si yo le convengo. Exacto. O inclusive hasta si vemos las novelas de hace unos años. Ay, sí. Tú dices, y esa es la parte de la información del sistema, cómo nos nutría esa historia, esas versiones. Sí. Entonces, entran muchas cosas que ya cuando son los casos dicen, pues sí. O sea, mis papás o mis abuelos
no pudieron elegir de manera consciente, sino más por un impulso, por necesidad, por lealtad, porque en ese momento también había ciertas necesidades, cierta presión, ciertos miedos. Hacerlo diferente es, ahora me doy cuenta que no es porque yo quería escoger malas parejas, sino así me lo enseñaron. Ahora, conscientemente, ¿cómo lo quiero cambiar? ¿Sí? Ya consciente, y haciendo una conciencia, ¿cómo lo voy a cambiar? Hacerlo, ahora sí, cuando ya lo hago lo inconsciente consciente, las cosas cambian. Entonces ahí generamos técnicas, herramientas para decir, claro, porque cuántos años tú tuviste esta programación, esta lealtad, y obviamente de un día para otro no se va a cambiar, no, porque el cambio, y como mencionamos hace ratito, el cambio genera miedo, en decir, ¿y si va a pasar? ¿Y si va a suceder? Y obviamente como el cambio, la sobrevivencia de la mente es, como siempre lo hemos sido así, ¿cómo me cerciora si lo hago diferente? Va a estar algo seguro, no me va a lastimar, no me va a doler. La mente, su objetivo es cuidar al individuo a quien tiene cargo. Entonces, por eso en la resistencia al cambio, muchos tenemos eso porque la mente se acostumbra a lo que ella conoce. Conocer algo nuevo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, generar estas herramientas de decir, bueno, entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente estás dispuesta a dar? Pero ya desde una responsabilidad diferente, ya no por necesidad, sino en decir, bueno, si lo hago por miedo a estar sola, bueno, entonces primero aprendo mi compañía, aprendo qué es estar conmigo y todo. Entonces uno dice, ya voy conociéndolo de manera diferente. Ya voy aprendiendo a conocer a otros de manera diferente. Y desde ahí generamos el cambio, llevamos un mejor enfoque. Exacto. Eso es cuando es relaciones. Ahora también entra, cuando te casas con alguien, te casas con todo su sistema. Claro, y eso viceversa. Sí es muy cierto. La verdad, aunque digan, ay, no, el casar es casa de dos, no es cierto. Entra el sistema. Aunque tengan la familia linda toda que no se mete, aún así te casas con el sistema. Ya, cuéntanos de eso, porque vamos a entrar a esa pregunta. Ok. Cuando nosotros generamos ejemplo, ¿no? Ya cuando alguien se casa y entra mucho, ¿no? También ejemplo entra cuando ya los novios se convierten en esposos, tomar sus decisiones, ¿no? Exacto. Y sucede mucho. No, pues es que él quiere tal decisión y yo quiero esta, pero y habla mucho también, como éramos novios no pasaba esto, pero el casarnos, como el decir ya somos esposos genera un mayor peso. Entonces, desde ahí también como entra por las creencias del sistema. Bueno, es que cuando te cases ya es otra cosa. Ajá, también eso suma, las creencias de decir, ay, ya te quiero ver cuando lo conozcas, ¿no? Exacto, entonces también es cómo influye el decirnos que cuando ya sea matrimonio. Ya va en serio. Exacto, no va en serio, pero también es decir, tú ya eres parte de mi sistema, porque ya no es como el novio, ya es el esposo, el yerno, el cuñado, o sea, ya es un rol diferente, un título diferente. Un compromiso. Exacto. Y también viceversa. Entonces, ahí entra muchísimo, por ejemplo, los roles y jerarquías. Cuando, por ejemplo, en las familias no están acostumbrados los padres a soltar a los hijos, pues a veces unos los quieren tener ahí, es decir, ¿no? Ya ellos son otro nuevo sistema. Cuando llegan los hijos, más se fortalece ese nuevo sistema, pero es cuando nosotros estamos aprendiendo a generar. Ahora sí, no es como que nos separamos, sino generar una nueva rama. ¿Sí? Cuando llegan los hijos se establece más esa rama. Pero muchas veces pasa, los cambios también generan movimientos. Que llegue un nuevo individuo también genera cambios en la dinámica. Entonces ahí es cuando se ve cómo es la dinámica. Si por ejemplo antes era, no, pues es que antes eras la novia, pero ya un rol más fuerte, no, pues ya te toca como no era hacer esto, esto y esto, ¿no? Esas también son creencias, porque también simplemente Navidad es Año Nuevo, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Y qué se va a hacer? Y es que en mi casa se hace esto, no, pues aquí se come pavo, ¿no? Ejemplo. Exacto. Entonces dices, oh, qué fuerte. Y la experiencia, también la suegra, ¿qué experiencia tuvo cuando ella fue la nuera, ¿no? Y cómo se replica en la historia. Entonces, todo eso influye porque es como nosotros vamos adaptándonos y involucrarnos a un nuevo sistema y viceversa. Y me encanta mucho porque una veracidad que sí son nuestras creencias. Así como fueron creadas, también nosotros les damos la importancia de ser sostenidas. Y también, como lo dice la sí, claro que sí, en base de esfuerzo y constancia podemos resignificar nuestras creencias, ¿no? Exacto. O sea, darles otro significado desde donde fuimos introyectados, inculcados, crecidos. Eso es maravilloso. Hablando de la familia, en este sistema, también tienen sus roles, como había comentado, ¿no? Hay un rol muy curioso que me llama la atención, que lo vamos poniendo como la oveja negra de la familia, como la hija buena de la familia,
como el salvador de la familia. Todo esto influye de acuerdo a lo que fuimos también nutridos o enseñados. Exacto. En el sistema tenemos roles y jerarquías, ¿va? Las jerarquías es los mayores son primero y nosotros ya, bueno, los más jóvenes son los chiquitos. Y los roles es también qué rol tenemos como, por ejemplo, hermanos, padres, ¿sí? ¿Qué sucede mucho? Cada sistema, siempre la función del sistema es la sobrevivencia, ¿sí? Sí. Por sobrevivencia, inclusive a veces no llegamos a respetar ni roles ni jerarquía. En ese momento, por sobrevivencia del sistema, se hace. Pero ¿qué pasa cuando ya no se necesita, pero sigue eso? Entonces, algo tiene que generar para que se genere orden en el sistema. Y es cuando nosotros, inconscientemente, porque estamos siempre al servicio del sistema, hay que hacer algo. O sea, ya como que alguien despierta más consciente en una generación y dicen, oigan, pero ¿por qué siempre hacen eso, no? Es el que cuestiona, es el que oigan, y hay otros que es en automático, porque así siempre ha sido, hay que seguirlo haciendo. Porque en los sistemas también entra una cultura, ¿sí? Lo que vamos repitiendo, lo que nos enseñaron. Entonces, eso también entra en cómo lo vamos haciendo. Por ejemplo, hay una historia que me da risa en que mencionaba, ¿no? Que una pareja, cuando cocinaban pescado, ¿sí? Lo que hacía era cortar en el sartén, cortaba la cola y cortaba la cabeza y nada más freía lo que era el cuerpo. El abdomen pescadito. Exacto. Entonces decía, oye, pero si el sartén está grande, ¿por qué cortas eso si aún se puede comer? No, es que así siempre lo hace mi familia, ¿no? Y cada vez que lo hacían, así siempre lo preparaban. Entonces iba con la suegra y digo, oye, segura, es que ¿por qué así siempre preparan el pescado? Es que así como yo lo hace mi hija, yo se lo enseñé, porque así cuando era niña mi mamá me lo preparaba. Entonces va con la abuela, o sea, la abuela de la novia. Sí, oigan, es que a mí me han dicho que ustedes la receta que le dijo a su hija y también la hace a mi suegra y a mi novia, que así siempre se prepara ese pescado, que solamente dejan el torso y lo demás que puede servir lo tiran. Decían, es que cuando yo cocinaba el sartén era muy chiquito, que entonces tenía que cortarlo para que cupiera, si no, no podría cocinarlo. Entonces, así yo lo cocinaba y se lo daba a mi hija, y así ella lo aprendió y se lo cocina a lo que es, ¿no? Entonces, hay cosas que en un momento en el sistema es por necesidad, por cuestiones. Por lealtad, como había comentado. Exacto, por una lealtad, o por algo que pasó, se transmite, y ahí entra la lealtad. No pregunto el por qué, simplemente lo sigo haciendo. Y también se transmite. No pregunto el por qué, simplemente lo sigo haciendo. Sí. Inclusive hay momentos en que cuando uno ya comparte en familia es, oye, ¿cómo que tu familia hace eso? Sí, no es normal, no, en mi familia no hace eso, hace de manera diferente a la Navidad, esto y aquello, porque es como antes se adaptaban esas cosas. Y se sigue transmitiendo. Yo diría, le quito la cabeza y la cola para hacer caldo. Ajá, ¿no? Y otros a lo mejor lo usaba por esto o aquello, ¿no? Ajá. Entonces ahí entran esas cuestiones como hay gente decir, bueno, pues podemos ser amistades de la misma edad y podemos ser afines en algo, pero en ciertas cuestiones somos diferentes. Uh-huh. ¿Qué pasa mucho en los roles? Que a veces alguien es, ¿y por qué lo hacemos así? Lo que llamamos como la oveja negra, ¿no? El que va en contra del sistema. Y no es que vaya en contra, busca el cambio del sistema. Porque decimos, ¿por qué siempre se hace así? ¿Por qué? Y si hay otra manera de hacerlo y que dice el sistema, no, así no. Siempre ha sido así y se hace. ¿Qué hace la oveja negra? Lo hago diferente. Exacto. ¿Sí? La parte buena es que la oveja negra busca que es libertad, una nueva manera de vivir y todo, pero también no digo que sea una parte mala, sino también con el sistema, al generar cambio, pues el sistema dice, ¿y cómo que vas a hacer eso? ¿No? Típico, si mi abuelo fue doctor, mi padre fue doctor y yo no quiero ser doctor, pues dicen, oye, pero si todos hemos sido familia de doctores, ¿por qué yo no voy a ser artista? Exacto, ¿no? Sí. Porque yo no quiero, ¿no? Pero si todos hemos sido, porque aquí entra algo diferente, pues es la oveja negra. Sí, se le gana el título por exacto. Cuando indagamos en la historia es pues porque en ese tiempo era lo mejor pagado, porque había más oportunidades, porque te daba una mejor calidad de vida, porque ya tenía el consultorio, el contacto y nada más se lo pasaba al otro y rápido lo tenía. Pero en la generación en ese momento cuando llega una oveja negra estos momentos ya se pueden hacer diferentes. Si antes escogíamos esa vocación por necesidad y no había de otra, en mi tiempo
ya lo puedo hacer diferente y puedo permitir al sistema conocer algo nuevo que no sea lo mismo. Claro. Ese es el rol de las ovejas negras. Sacar sus oportunidades. Exacto. Como para evolucionar a la familia. Y eso nutre al sistema porque genera evolución, genera cambio. Todos los sistemas tenemos ovejas negras, o sea, como se le llama, ¿no? Sí. Ahora sí se le etiqueta al que es el que quiera hacer el cambio, ¿no? Pero obviamente, ¿qué sucede? Pues llega que los excluyan porque no estamos de acuerdo y todo. Entonces sí tiene Abrazan a las ovejitas negras, no sean malvados. No, y ayudan muchísimo. Sí, porque abrácenlas. Y si son una, también abrácense. Exacto. Permítanse el cambio. Exacto, porque también ayuda en decir, también se puede hacer diferente. Claro, ¿cómo no? Exacto. Entonces, son los roles también. Sí, o como le comentaba, ¿no? El rol de que un hijo tiene que cuidar y tiende a ser el rol del salvador o del cuidador en un hogar, ¿no? Exacto. Porque es parte del sistema, por decirlo así, donde tiene y son creencias. Y son creencias que prácticamente no se casan o no duran en matrimonios. Eso también se ha visto, ¿eh? Y por ejemplo, por las lealtades. Y porque no está respetando un rol. O sea, los hijos no podemos ser cuidadores de los padres. O sea, aquí muchas veces en el sistema, y siempre es importante aclararlo, no significa que ya papá, mamá no te veo, no. Los padres, o sea, en todo vínculo es dar y recibir. Si yo doy 50, recibo 50. Cierto. En los roles de padres y hijos, aquí es muy importante, los padres dan, los hijos solamente reciben. Porque los padres se convirtieron padres al decidir que lleguen los hijos. Cierto. ¿Sí? Cuando decimos, yo quiero una pareja, bueno, yo quiero que él sea mi pareja y él también quiere que sea mi pareja. Sí, se elige. Mutuamente, ¿sí? Conforme sea la relación, ¿no? Sí. Pero mutuamente nos escogemos y si decidimos seguir, mutuamente. En la dinámica de padres e hijos. El hijo no escoge. Exacto. El padre decide ser padre cuando decide que el hijo llegue. Entonces, cuando entramos en jerarquías, los padres siempre van a ser los grandes, los hijos siempre van a ser los pequeños. Las ramitas pequeñas. Exacto. Y eso importa porque cuando nosotros le damos el lugar a los padres como padres, los empoderamos. Los padres siempre van a ver la mejor manera de dar lo mejor para sus hijos. Pero cuando un hijo toma el lugar de padre de sus padres, ¿sí? No está tomando el lugar, ni la jerarquía, ni el rol que le corresponde. Entonces se está convirtiendo ya en un papá, o por ejemplo, si la mamá está divorciada o el papá nunca se quedó, toma el rol de pareja de la madre. Entonces, sí. ¿Cómo va a tener pareja si ya tiene una? Sí. ¿Cómo va a ver su vida si ya está enfocado en ver en una? Entonces, ¿y por qué hace eso? Por sobrevivencia del sistema. Porque dicen, ¿cómo voy a...? No, pues, y ahí entra, ¿no? La lealtad invisible es, tengo que ayudar a mi mamá. Tengo que ser el hombre de la casa, ¿no? Exacto. Tú porque eres el mayor o eres el único hombre, eres el hombre de la casa. Entonces, desde pequeños, sí, yo tengo que ver y todo. Entonces, desde ya pequeños, tengo que ver por alguien más y no estoy tomando ni mi rol ni mi jerarquía. Hay casos de mujeres, o sea, y ya con las de conocer, que dijeron, no, hijos, ustedes tienen que ver su vida, yo soy la madre, yo veo por los recursos, ustedes enfóquense, ustedes vean, estudien, avancen. Entonces, la madre toma la responsabilidad de madre y los hijos como hijos. Y hay otros casos en que no, hijos, es que tienen que ayudarme y tienen que ver, y ustedes que son los grandes tienen que darme para los chiquitos. Entonces, obviamente por sobrevivencia del sistema generamos esa dinámica, pero en los efectos secundarios van a traer consecuencias. Exacto. En los chiquitos, pues obviamente al recibirlos hacen su vida, pero los grandes siento que siempre tengo que ver por alguien, ¿sí? Y entra, ¿no? La inestabilidad en las parejas, en las familias, e inclusive el decir, es que sí tengo mi familia, pero doy más en mi casa que en mi propia familia, o no me llegan las parejas porque primero va mi mamá o va mi familia. Entonces, todo eso genera la inestabilidad a futuro. Claro, vayan a terapia. De verdad, si se están identificando, vayamos a terapia, echarnos. Creo que lo más valioso que podemos tener para nosotros es la salud mental, porque de ahí, como dicen, nos define en todos nuestros sistemas y en todos nuestros contextos, y nos elegimos de una forma más rica y más sana. Entonces, si en algo les está haciendo ruido, aquí con la experta, vayan a terapia. Y ahorita nos va a dar ella también su contacto, por si también la quieren contactar, ¿sale? Porque es muy buena en su profesión y en su historia también. Uh-huh. Bueno, interesante, ¿no? ¿Cómo es que puede llegar a afectar todo esto, ¿no? Lo que nos está hablando? Pero también nos gusta la oportunidad que nos ofrece o que nos da esta convicción de que yo puedo modificarlo. Yo puedo elegir, puedo ir en contra de mi sistema
y por qué no generar una revolución significativa para irme y que también las empresas no se laven las manos, ¿eh? Si hay violencia en las empresas, orden. Exacto, si hay nada de que ay, es que yo no lo sabía, es que así somos, es que así ha marchado bien la empresa. Creo que siempre estar en una constante evolución nos lleva a un mejor contexto social, ¿no? Exacto. Porque si no los merecemos. Sí, porque, digo, toda esa parte también de no respetar las jerarquías y roles también pasa en las empresas. Sí. Hay personas que dicen, es que estoy haciendo la chamba de mi jefe, estoy haciendo esto. Sí, oiga. Sí. O también lo que pasa mucho en las empresas familiares es 2 roles en un mismo lugar. Sí, oigan, estoy recibiendo solo un salario. No estoy recibiendo un salario y hago lo de 3. Exacto, ¿no? O sea, y muchas veces dicen, ¿pero por qué? Porque tomo lo que no me toca. Si me he puesto eso, solo hago esto, me enfoco en eso. ¿Sí? Uh-huh. Pero también es que, como veo que nadie lo hace, por sobrevivencia del sistema, yo lo hago, yo me ofrezco. Sí. Y sí sale, pero la dinámica es que no estoy haciendo equitativamente bien conmigo y los demás lo que nos corresponde. Y entonces te brincas el rol. Exacto. O inclusive muchos problemas de comunicación. Es que a mí no me dijo nada. Ah, pues sí, porque se salta una jerarquía. O en un grupo, o sea, no tenemos la comunicación constante. Por X o Y razón, o sea, también son problemas de comunicaciones, genera cierto conflicto. Y claro que influye en los efectos secundarios que genera en la empresa. Entonces, también, por ejemplo, en las familias, en las empresas familiares, cuando tu papá es tu jefe, ¿no? O son los esposos y los dos son los jefes, ¿no? Sí. O sea, en el primo, el tío, entonces es como, ¿cómo le vas a regañar a tu tío, no? Ajá, ¿y cómo vas a tú mandarle a tu tío? ¿Y cómo Exacto. vas a mandar a la tía, no? Cuando tú, ¿así? Sí. Si yo soy el jefe y le puedo mandar a la tía, y eso genera también conflicto. Exacto. Sí, y ahí, por ejemplo, son 2 roles. Cuando en el trabajo dices, ay, bueno, ¿no? O sea, solo es un rol porque es mi compañero, es mi jefe, pero cuando son 2 roles dices, híjole, y aparte de aquí verlo, tengo que verlo en la convivencia familiar, y tengo que verlo en Navidad y todo, entonces, o nos seguimos hablando del trabajo en un momento que ya no es de trabajo, ¿sí? Entonces, también eso pasa muchísimo con la dinámica en las empresas y en las empresas familiares. Entonces, digo, a mí me encanta este enfoque porque se adapta el análisis, el generar cómo también saber qué cambios realizar para la necesidad que se está presentando. Claro, está increíble. Ahora vamos con algo muy interesante. Mi yo dentro de un sistema. ¿Cuál es mi responsabilidad de un yo? Ok. Aquí siempre es importante. Para saber cuál es mi responsabilidad es qué me corresponde. Aquí es tu jerarquía y tu rol. Si tú ¿eres casada? Ahorita casada. Ok, sin hijos. No, sí, tenemos. Ok. Por ejemplo, en tu sistema tienes tu rol de hija, tu rol de esposa, tu rol de madre. En esos roles, ¿cuál es lo que te corresponde? Tu responsabilidad. ¿Sí? Saber cuál es mi responsabilidad. Exacto. Tu rol de hija con tu mamá, tu papá, ¿cuál es tu dinámica con ellos? ¿Sí? Okay. Por ejemplo, tú ya estás en una etapa en donde ya estás, por ejemplo, cuando los hijos ya hacen el nido vacío. Sí, ya. Entonces ya entra una dinámica diferente porque ya los padres ya no van a ver siempre por los hijos como antes, porque antes pues, los hijos necesitaban, no tenían recursos para aventarnos en la vida, ¿sí? Claro. Pero cuando ya el hijo ya soy independiente, genero mis recursos, ahora sí el hijo honra a los padres. Ya en tu responsabilidad en esta etapa como hija es honrar a tus padres, en agradecerles, estar ahí con ellos, ver por ellos, respetando la jerarquía, en decir, si necesitan algo, veo o apoyo, más no cargo con todo. Exacto, ¿sí? Más no lo soluciono. Exacto. Ellos también pueden solucionar. Exacto, porque cuando nosotros decimos, no, es que ya están grandes y todos, les quitamos fuerza. O sea, las hacemos ver chiquitos y no, pobrecito y todo. Y hay papás que pues dicen, no, a ver, yo puedo aún solo y aún soy independiente. Pero hay otros que sí me refugio ahí y cuando ven ya tienen a otro hijo. Y es complicado, porque decir, no, o sea, siempre a los padres hay que verlos fuertes, grandes. ¿Cómo decirle, puedes aún hacerlo, no? Si hay situaciones delicadas en decir, claro, o sea, a lo mejor necesitamos una enfermera, llevar al doctor, pero también aprendo a no detener mi vida y ver soluciones. Y si son más de un hijo, todos tenemos que ver por ellos, porque esa es la responsabilidad. ¿Ya oyeron?
¿Ya oyeron, hijos? Exacto. Sí. E Más, inclusive, ajá. sí, no, sí, perdón. Y inclusive, ¿no? En tu otro rol como esposa, como pareja, ¿cuál es tu rol y responsabilidad ahí? Sí, convivir Sí. con mi pareja, respetarnos, Exacto. cuidar pues uno del otro, de uno mismo también. Exacto. Y el decir, bueno, si yo veo que él hace cosas y yo no soy la mamá, no lo voy a regañar Ah, como no, mamá. porque qué feo, ¿no? No regañen a Exacto, su pareja, ¿no? exacto, Dicen, saludos. Sí, no estamos para andar criando a las parejas. exacto. Y tú Sino como cómo, ¿no? madre, ¿cómo es tu responsabilidad? Esa buena pregunta que haces, ¿cómo saber qué me toca hacer en mi sistema? Primero ubíquense su rol, Sí, ¿sí? claro. Para decir, mi rol que me toca en mi sistema es este y este. ¿Lo estoy haciendo desde la jerarquía o estoy haciendo, dando más o dando menos? ¿Sí? Cierto, sí. Un beso enorme, dice saludos, tema muy interesante, un beso en mi panoya y a todos los Gracias. que nos están viendo, compartan, es muy buen tema, nos vamos identificando y también si tenemos que hacer cambios, vayamos a terapia. Y también exijamos a la empresa y reconozcamos nuestra responsabilidad y chequemos cómo nos estamos vinculando en el grupo familiar. Sí, sí, porque la familia, me atrevo a decir, es el núcleo principal para el Sí, ser humano. Es el que sí, te da las herramientas para tú enfrentar y manejar la vida. sí, no, yo estoy consciente mucho de lo que somos, como diría Sartre, ¿no? Somos el resultado de lo que hicieron con Sí, nosotros. exacto. Parte de. Sí, antes de finalizar, la verdad está muy bueno el tema. Ojalá y no sea ni la primera ni la última entrevista, Ah, sino que sí, nos pueda muchas seguir gracias. regalando su conocimiento constantemente. Pues sí nos gustaría saber dónde la podemos encontrar, cómo la podemos localizar, si tiene páginas sociales, también. Por favor, Sí, ahora sí que su espacio, denos sus redes sociales, denos todo. Y ahorita yo les doy la información desde donde estamos. muchas gracias. Pues pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Bienestar y Potencial Humano. Obviamente, bueno, yo aquí doy la parte del servicio de la atención psicológica presencial o en línea y también trabajo con empresas en la parte de consultoría. Obviamente ahí, pues, por ejemplo, ¿no? En las empresas vemos, pues, cómo se encuentra la cultura, el clima, hago también capacitación. Me gusta mucho también las certificaciones, es como ahí mi parte nerd. Entonces también ahí brindamos todo eso. Y también me gusta mucho trabajar con talleres, o sea, este año ya quiero implementar hacer los talleres que luego me Claro, piden, sí, por favor. porque nos ayuda mucho también esta introspección. La introspección nos ayuda mucho a saber quiénes somos, dónde estamos y en este momento de nuestra vida qué está pasando. Exacto. Entonces, para generar cambios ayuda mucho esto. Entonces, con mucho gusto me pueden contactar ahí en redes sociales o pueden ser también por WhatsApp al número 238-16-25-037. Sí, muchísimas gracias, sí. Y también reconocer que la podemos encontrar en Bienestar y Potencial Humano, ¿cierto? Es un desarrollo de conciencia para la vida y el trabajo. Y brindan psicoterapia, como había dicho, consultoría organizacional, y todo el enfoque sistémico. Y un beso enorme a los que nos también están contactando y se están conectando también. Y también estamos hoy en las instalaciones de Lema Consultorías, ¿cierto? Exacto. Nos encontramos en Tepeyahualco, 29202, Colonia La Paz, Puebla de Zaragoza, México. Y pues, ¿qué le puedo decir? Si quieren expertos, aquí está su espacio en cóctel cognitivo y sobre todo vayan a Lema y también a Bienestar Y potencial y humano. Potencial Humano. Y ahí nuestra queridísima psicóloga Guadalupe Romero tiene todo el profesionalismo y la intención de poder ayudar y sobre todo, como dice, hacer esta introspección de qué me hace falta, desde dónde me estoy moviendo, dónde me tengo que responsabilizar o simplemente desconectar también y regresarme a mi rol de origen. Un beso enorme también a Gube Cervantes que dice saludos cordiales. Gracias. Y pues antes de finalizar y sí agradecida por todo esto, la verdad estoy impactada con este gran tema y este gran enfoque. Nos gustaría saber con qué nos deja, con qué nos invita a que nos demos cuenta. Pues una reflexión bonita es saber nuestra historia, si no la conocemos, tendemos a repetirla. Nuestra historia siempre viene de dónde venimos y es nuestra historia de nuestro sistema. Si queremos cambios en nuestra vida, tenemos que ver la historia con ojos, con amor, con pasión y con mucha honradez. Y créanme que viendo desde esa perspectiva, generamos muchos cambios. Sí. Nuestro sistema siempre va a ver lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros lo vemos ya de manera consciente, generan cambios buenos, porque vemos que tenemos un gran regalo de grandes esfuerzos, decisiones del pasado para decir yo pude llegar a la vida y tengo la oportunidad de hacerlo diferente.
Claro, qué esas bello. bonitas reflexiones de... Claro, claro. Pues yo me quedo hoy con la importancia de reconocer mi sistema. Somos parte de ello y yo soy parte también de. Entonces, con eso me quedo. Gracias por abrirme hoy el conocimiento. Yo creo que a cada uno de los que estamos. Y recuerden que nos pueden seguir en YouTube, Instagram, TikTok y compartan. Son buenos temas y sobre todo los expertos que lo dan desde el amor. Muchísimas gracias, un beso enorme a todos los que nos están viendo. Ay. Gracias, sí, que no sea ni la primera ni la última, Van a sino todo ser lo más. contrario, quizás más. Y mucho éxito. Gracias. También feliz semana.